2 chicos desaparecieron sin dejar rastro tras una noche en la feria, sus familias jamás volvieron a verlos. Años después, una foto olvidada apareció en un desván polvoriento, reavivando un misterio que creían enterrado para siempre. Clara, la hermana menor de uno de ellos, se sentó en el suelo de aquella habitación oscura, sosteniendo la imagen entre sus manos temblorosas, mientras una mezcla de esperanza y miedo le inundaba el pecho. La luz tenue apenas iluminaba su rostro marcado por la ausencia y el tiempo, y en sus ojos se reflejaba la pregunta que nadie pudo responder: ¿qué secretos ocultaba esa vieja fotografía, y qué verdad estaba a punto de salir a la luz? La noche había caído hacía horas cuando Clara decidió subir al desván de la vieja casa de su abuela. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos olvidados, y cada paso suyo levantaba pequeñas nubes que danzaban en la tenue luz de la linterna. Sus manos temblaban al apartar una manta raída, revelando una caja de madera que parecía resistirse a ser descubierta. Con un suspiro profundo, la abrió lentamente, y dentro encontró montones de fotografías amarillentas, cartas arrugadas y objetos que el tiempo había dejado atrás. Entre esas imágenes, una llamó su atención de inmediato. Era una foto tomada en la feria el mismo día en que sus hermanos desaparecieron, pero había algo extraño. Una figura apenas visible, escondida entre la multitud, que no recordaba haber visto antes. Clara acercó la imagen a sus ojos, buscando cada detalle, mientras en su mente se arremolinaban preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. El silencio del desván se volvió denso, casi irrespirable, y por primera vez en años, la esperanza y el miedo se entrelazaron en su pecho con una fuerza inesperada. Clara salió del desván con la foto apretada contra el pecho, su respiración agitada mezclada con el crujir de las tablas bajo sus pies. En la sala, la luz amarilla del atardecer se colaba por la ventana, pintando sombras largas sobre las paredes. Su madre la miraba desde el sofá, los ojos húmedos y la boca temblorosa. Sin decir palabra, Clara extendió la imagen hacia ella. La mujer tardó en reconocer a los chicos, pero cuando lo hizo, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién es ese?, preguntó con voz quebrada, señalando la figura oculta entre la gente. Clara negó con la cabeza, sin saber qué responder. La foto parecía una ventana rota al pasado, un fragmento de una historia que creían cerrada. Su madre se llevó una mano al pecho, como si tratara de contener un latido inesperado. No recuerdo haber visto a nadie así aquel día, murmuró. ¿Dónde la encontraste? En el desván, contestó Clara, mirando la imagen otra vez. Y creo que esta vez, puede que haya algo más que no vimos antes. Algo que nos está esperando. Esa noche, Clara no logró dormir. La foto reposaba sobre la mesa junto a su cama, como un faro que no dejaba de llamar su atención. Sus dedos recorrían una y otra vez la figura borrosa en la imagen, intentando desentrañar un secreto que parecía esconderse tras el grano y el paso del tiempo. Recordó la feria, las luces brillantes, las risas, y luego el silencio que se instaló después. Un nudo apretaba su garganta mientras pensaba en sus hermanos, en cómo todo había cambiado en un instante. Al día siguiente, decidió ir al pueblo, a la plaza donde la feria había tenido lugar años atrás. El sol caía bajo, tiñendo de naranja las fachadas, y el aire olía a tierra seca y recuerdos. Caminó despacio, con la fotografía guardada en el bolsillo, buscando algún rastro, alguna persona que pudiera reconocer la imagen o la figura oculta. En la esquina, un anciano observaba el lugar con ojos cansados pero atentos. Clara se acercó con timidez, preguntándose si aquel hombre guardaba secretos enterrados en su memoria. Sus palabras temblaron al romper el silencio. ¿Recuerda aquella noche en la feria? El anciano la miró con ojos que parecían guardar siglos de silencios, sus manos arrugadas apoyadas en el bastón que parecía sostener más que su cuerpo. Clara sintió como el peso de aquella mirada la atravesaba, como si él tuviera una llave para abrir puertas cerradas hace mucho tiempo. Tras un largo suspiro, comenzó a hablar con voz pausada, casi como si temiera despertar a un fantasma. Recordó aquella noche en la feria con detalles fragmentados, la música, la multitud, el brillo de las luces reflejado en los ojos de los niños. Mencionó una figura que había parecido fuera de lugar, alguien que parecía observar más que disfrutar, alguien que nadie había notado hasta después. Clara lo escuchaba en silencio, cada palabra calando profundo, mientras en su mente se formaban imágenes borrosas de un misterio que parecía querer salir a la luz. Cuando el anciano terminó, un silencio pesado quedó entre ellos.
Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que apenas había rascado la superficie de algo mucho más grande. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse qué había ocurrido realmente esa noche, y por qué nadie había hablado antes de esa presencia extraña entre la multitud. Clara volvió a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. La voz del anciano seguía resonando en sus oídos, como un eco que no se quería apagar. En su habitación, la luz tenue apenas iluminaba las paredes cubiertas de fotos y recuerdos. Se sentó frente al escritorio y con manos temblorosas, sacó el álbum familiar que había guardado desde la desaparición de sus hermanos. Las páginas estaban amarillentas, llenas de sonrisas congeladas en el tiempo, pero algo llamó su atención. Una imagen diferente, oculta entre las demás. Era una fotografía que nunca había visto antes, tomada en la feria, pero mostraba una escena extraña. En un rincón, una sombra se movía entre la multitud, tan borrosa que parecía un error, pero la sensación que le provocaba era demasiado intensa para ignorarla. Clara se quedó mirando la foto, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que esa imagen guardaba una pista, un fragmento de la verdad que llevaba años buscando. Pero también sentía que, con cada descubrimiento, el misterio se hacía más profundo y peligroso. Por primera vez, comprendió que esa noche no había sido un accidente, y que alguien o algo había cambiado sus vidas para siempre. Esa tarde, Clara decidió visitar la feria, o lo que quedaba de ella. Las atracciones oxidadas y los puestos abandonados parecían susurrar historias de viejas risas y secretos olvidados. Caminó despacio entre las ruinas, con la foto en la mano, buscando cualquier detalle que pudiera coincidir con la imagen. El viento movía las telas desgastadas y levantaba pequeñas hojas secas, creando una atmósfera melancólica y cargada de misterio. Mientras avanzaba, sus ojos se detuvieron en un rincón apartado, donde una caseta semioculta aún conservaba viejos carteles y recortes pegados en la madera. Con cuidado, comenzó a leerlos, y entre ellos encontró algo que la congeló por un instante. Una nota amarillenta, escrita a mano, con una letra temblorosa que mencionaba una pelea ocurrida esa noche, algo que nadie había contado antes. Sus dedos rozaron el papel con delicadeza, y su mente se llenó de imágenes borrosas, voces elevadas, sombras que se movían rápido, algo que había salido mal. Clara sintió un nudo en el estómago, consciente de que esa pequeña pista podía cambiarlo todo, pero también de que estaba adentrándose en un terreno donde el pasado no estaba dispuesto a perdonar. Clara volvió a casa con la nota arrugada en el bolsillo y la mente llena de preguntas sin respuestas. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, se sentó en el suelo del salón, rodeada de viejas cajas y recuerdos dispersos. La luz de una lámpara tenue iluminaba su rostro, marcado por la fatiga y la inquietud. Con cuidado, desplegó la nota y la leyó una y otra vez, tratando de descifrar cada palabra, cada sombra que pudiera esconder. Sabía que esa pelea mencionada podía ser la clave para entender algo que hasta entonces parecía imposible. Se preguntaba quiénes estaban involucrados, qué había ocurrido realmente y por qué nadie había hablado nunca de ello. En su mente, las imágenes de sus hermanos, felices y despreocupados, se mezclaban con la idea de secretos oscuros que habían quedado enterrados bajo años de silencio. Mientras pensaba en todo eso, el teléfono sonó de repente, rompiendo la quietud. Clara se quedó inmóvil, con la nota en la mano y el corazón latiendo con fuerza, preguntándose quién llamaría a esas horas y qué nuevas piezas del rompecabezas estaban a punto de aparecer. El teléfono vibró sobre la mesa con una insistencia que rompió el silencio de la noche. Clara lo miró con desconfianza antes de contestar, la voz temblorosa tratando de esconder el miedo que le oprimía el pecho. Al otro lado, una voz grave y distante apenas susurró unas pocas palabras antes de colgar. Busca en el archivo del ayuntamiento, fueron las únicas que logró entender. El corazón de Clara se aceleró. No sabía quién había llamado ni por qué, pero esa instrucción parecía abrir una puerta que hasta entonces había estado cerrada. Al día siguiente, con la foto y la nota en la mano, se acercó al edificio antiguo, sus paredes desgastadas por el tiempo y la indiferencia. El aire olía a papel viejo y secretos guardados bajo llave. En la penumbra de la sala de archivos, Clara comenzó a revisar cajas y documentos, cada hoja un hilo que podía desenterrar la verdad. Sus dedos temblaban al encontrar un recorte de periódico de aquella época, con titulares que hablaban de un incidente en la feria, pero con detalles confusos y contradictorios. Mientras leía, una sensación de que alguien la observaba se coló en su piel, y por un instante,
Se preguntó si realmente quería saber todo lo que aquel archivo escondía. Las hojas del periódico crujieron bajo los dedos de Clara mientras leía en voz baja, tratando de no perderse ningún detalle. El titular mencionaba un altercado en la feria, pero lo más inquietante era una frase al final. Testigos aseguran haber visto a dos jóvenes alejándose con un hombre desconocido. Su corazón se encogió. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo nadie había encontrado esa pista antes? Mientras seguía revisando, encontró un recorte con una foto borrosa, una figura oscura, parcialmente oculta, que parecía coincidir con la sombra que había visto en la vieja fotografía del desván. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Guardó cuidadosamente los papeles, consciente de que había descubierto algo que podría cambiarlo todo. Al salir del archivo, la luz del sol era cegadora después de la penumbra. Caminó rápido por la calle, intentando ordenar sus pensamientos, pero la sensación de que alguien la seguía no la abandonaba. Cada paso resonaba en su pecho, y la pregunta que la atormentaba era clara. ¿Qué había pasado realmente aquella noche en la feria? ¿Y quién estaba dispuesto a mantener ese secreto oculto a toda costa? Clara sintió como la noche caía a su alrededor mientras caminaba por las calles desiertas. El peso de los papeles en su bolso parecía aumentar con cada paso. En la esquina, una figura se detuvo bajo la farola, observándola con atención. El corazón de Clara latió con fuerza, pero decidió seguir adelante sin mirar atrás. Al llegar a casa, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, respirando hondo para calmar la ansiedad que la invadía. Se sentó en el sillón y sacó nuevamente los recortes, repasando cada palabra, cada imagen. Quería entender, quería encontrar respuestas, pero el miedo se colaba en sus pensamientos, recordándole que no todos los secretos querían ser descubiertos. De repente, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, Clara respondió sin dudar. La voz al otro lado era suave, casi un susurro, y le pidió que se reuniera con alguien que podía ayudarla. Antes de colgar, le advirtió que tuviera cuidado, que no todos los que parecían amigos lo eran en realidad. Clara apretó el teléfono contra el pecho, sabiendo que estaba a punto de adentrarse en un camino del que no podría regresar igual. Clara llegó al café con la luz tenue y el aroma a café recién hecho. El lugar estaba casi vacío, solo una mesa al fondo iluminada por un farolillo. Se acercó con pasos cautelosos, el corazón latiéndole en la garganta. Allí, sentado, la esperaba un hombre de rostro marcado por los años y la tristeza, con ojos que parecían haber visto demasiado. Sin mediar muchas palabras, él le tendió una carpeta llena de documentos y fotos antiguas. Clara la tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso no solo del papel, sino de las historias que contenían. Mientras hojeaba el contenido, el hombre comenzó a hablar en voz baja, relatando detalles de aquella noche en la feria que nadie había querido contar. Habló de secretos escondidos, de miradas esquivas y de promesas rotas. Clara escuchaba atenta, sus dedos apretando la carpeta como un ancla en medio de la tormenta. Cuando el hombre terminó, un frío silencio se instaló entre ellos, y Clara supo que lo que había escuchado era solo el principio de una verdad mucho más oscura y profunda de lo que imaginaba. Clara salió del café con la carpeta apretada contra el pecho, el peso de las palabras del hombre resonando en su mente. La noche era fría y el viento le azotaba la cara mientras caminaba hacia su casa, cada sombra parecía alargarse y susurrar secretos ocultos. En su mente, las imágenes de sus hermanos desaparecidos se mezclaban con las nuevas pistas, creando un mosaico confuso que necesitaba ordenar. Al llegar, se sentó en el suelo de la sala y abrió la carpeta con cuidado. Dentro encontró fotos borrosas, recortes de noticias y notas manuscritas que hablaban de encuentros clandestinos y promesas incumplidas. Una de las fotografías mostraba a sus hermanos junto a un hombre desconocido, en un lugar que Clara reconoció al instante, una vieja casa abandonada al borde del pueblo. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo su concentración. Clara lo miró, dudando antes de contestar. La voz al otro lado era baja y urgente, advirtiéndole que no siguiera buscando, que había fuerzas que no quería despertar. El silencio que siguió a esas palabras se sintió más pesado que nunca, y Clara comprendió que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, Clara apenas pudo cerrar los ojos. El eco de la llamada resonaba en su mente, una advertencia que no sabía cómo interpretar. En la oscuridad de su habitación, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle desierta y las luces lejanas que parpadeaban como estrellas apagadas.
Sus dedos jugueteaban con la foto que había encontrado, recorriendo cada detalle con una mezcla de nostalgia y temor. Al día siguiente, decidió visitar la vieja casa abandonada que aparecía en la fotografía. El camino estaba cubierto de hojas secas y el viento movía las ramas de los árboles como susurrando secretos. La fachada de la casa parecía una herida abierta en el paisaje, con ventanas rotas y la puerta entreabierta que crujió al empujarla. Clara entró con cautela, cada paso levantando polvo y recuerdos olvidados. En una habitación oscura, encontró marcas en las paredes, garabatos que parecían escritos con desesperación. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba entender el significado. De repente, un objeto en el suelo llamó su atención, una pulsera, pequeña y desgastada, que reconoció al instante. La tomó entre sus manos, sintiendo el frío del metal y el peso de los años, y supo que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás había imaginado. Clara sostuvo la pulsera entre los dedos, su superficie desgastada revelaba el paso de los años. Pero el grabado era inconfundible, el nombre de su hermano menor. El silencio de la casa abandonada parecía envolverla, como si las paredes guardaran el aliento contenido de un secreto a punto de ser revelado. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo más, alguna pista que explicara lo inexplicable. De repente, un leve crujido la hizo girar. En la penumbra, una sombra se deslizó por el pasillo, fugaz y silenciosa. Clara contuvo el aliento, el pulso acelerado. Quiso llamar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Algo o alguien estaba allí, observándola, y la sensación de peligro se hizo tangible. Con cuidado, decidió salir, dejando atrás la pulsera y la casa que parecía querer retenerla. Afuera, el aire fresco le devolvió la razón, pero la inquietud permanecía clavada en su pecho. Sabía que ese hallazgo no era casualidad, y que alguien, sin duda, no quería que continuara buscando la verdad. De regreso en casa, Clara dejó la pulsera sobre la mesa y se hundió en el sillón, exhausta y con la mente saturada. Cada rincón de la habitación parecía susurrarle preguntas sin respuesta. Sus dedos jugaron con la foto que había encontrado en el desván, ahora con una certeza nueva. La desaparición de sus hermanos no había sido un accidente ni una simple fuga. Había algo oculto, algo que había estado esperando ser descubierto. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal, un mensaje apareció en su teléfono. Era un texto corto, sin remitente: detente antes de que sea demasiado tarde. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia la ventana, donde la oscuridad parecía más densa que nunca, y comprendió que su búsqueda había despertado fuerzas que no se detendrían hasta silenciarla. Pero, a pesar del miedo, una llama de determinación se encendió en su interior. No podía rendirse ahora. No después de todo lo que había encontrado. Esa madrugada, Clara apenas pudo dormir. La sombra del mensaje anónimo se extendía en su mente, oscureciendo cada rincón de su habitación. Al despertar, decidió regresar al desván, buscando algo más, cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. La luz del sol se filtraba débilmente entre las tablas viejas mientras ella removía cajas y papeles con una mezcla de ansiedad y esperanza. Entre las cosas, encontró un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Al abrirlo, las páginas revelaron garabatos y dibujos infantiles, pero una nota al final llamó su atención. Estaba escrita con una letra firme y clara, pero las palabras parecían contener un mensaje oculto. Clara leyó y releyó el texto, sintiendo como una conexión invisible unía ese cuaderno con la noche en la feria, con sus hermanos, y con la figura misteriosa de la foto. Mientras las sombras se alargaban en el desván, Clara supo que ese hallazgo podía ser la llave que había estado buscando, aunque aún no entendía completamente hacia dónde la llevaría. Su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de entrar en un territorio donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera peligrosa. Clara cerró el cuaderno con cuidado y lo sostuvo contra su pecho, como si fuera un tesoro frágil pero vital. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las ventanas temblaran. En la cocina, su madre preparaba el desayuno, pero el aroma del café no lograba disipar la tensión que pesaba en el aire. Decidió mostrarle el cuaderno, esperando encontrar en su madre alguna respuesta, un indicio, una reacción que la ayudara a entender. Su madre lo tomó lentamente, los ojos recorrieron las páginas con un brillo inquieto que Clara no había visto antes. Por un instante, el tiempo pareció detenerse.
Luego, sin palabras, la mujer se llevó una mano al rostro, intentando contener un llanto que parecía querer escapar. Clara sintió que una pared invisible se levantaba entre ellas, un muro de dolor y secretos que había estado allí todo el tiempo. La mirada de su madre decía más que cualquier palabra, el pasado estaba vivo y quizás demasiado cerca para poder enfrentarlo sola. En ese silencio cargado, Clara comprendió que necesitaría ayuda, pero también que la verdad no estaba dispuesta a ser contada fácilmente. Clara se quedó en silencio, observando cómo su madre luchaba contra las lágrimas que querían escapar. La habitación parecía hacerse más pequeña, como si el peso de los años y secretos comprimiera el aire. Finalmente, con voz temblorosa, su madre comenzó a hablar, pero no de lo que Clara esperaba. Sus palabras eran fragmentos, recuerdos borrosos de una noche llena de miedo y decisiones difíciles. Habló de una promesa rota, de personas que desaparecieron para proteger a otros, y de un pacto silencioso que había sellado el destino de sus hermanos. Clara escuchaba atenta, cada palabra calando profundo, mientras en su mente se tejían imágenes de traiciones y silencios impuestos. La confesión, aunque incompleta, abrió una grieta en el muro que parecía infranqueable. Cuando su madre terminó, el silencio volvió a la casa, pero esta vez era diferente. Clara sabía que había dado un paso hacia la verdad, aunque también comprendía que ese camino estaba lleno de sombras que todavía no estaba preparada para enfrentar. Miró la pulsera sobre la mesa, sintiendo que el pasado y el presente se entrelazaban irremediablemente. Esa tarde, Clara decidió regresar al pueblo para visitar a la única amiga cercana de sus hermanos, una joven que había desaparecido de su vida tras la tragedia. Caminó por calles conocidas, cada paso despertando ecos de un pasado que parecía querer atraparla. Llegó a una pequeña casa con la pintura desconchada y la puerta entreabierta. Llamó suavemente, sin recibir respuesta, pero al asomarse, encontró un diario olvidado sobre la mesa. Lo tomó con cuidado y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de pensamientos y recuerdos, pero también de miedos y advertencias. Entre las letras, una frase se repetía una y otra vez: no confíes en nadie, ni siquiera en los que dicen ayudarte. Clara sintió un nudo en el estómago, las palabras de esa amiga perdida parecían un grito ahogado, una señal de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras guardaba el diario, un ruido detrás de la puerta la hizo girar. Por un instante, la habitación quedó congelada en el tiempo, y Clara supo que aquella visita sería el comienzo de un encuentro inesperado, capaz de cambiar todo lo que creía saber. La puerta se abrió lentamente y apareció una figura delgada, con el rostro pálido y los ojos llenos de sombras. Clara sintió como el aire se volvía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. La joven la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si no estuviera segura de si debía abrirse o cerrar otra vez. Sin decir palabra al principio, se sentó frente a Clara y comenzó a relatar fragmentos de aquella noche en la feria. Sus palabras eran pausadas, cargadas de un dolor que parecía arrastrar desde lo más profundo. Habló de miradas furtivas, de voces que se apagaban en la oscuridad, y de una presencia que nadie había querido enfrentar. Clara escuchaba, atrapada por cada detalle, mientras en su interior crecía la certeza de que la verdad era más compleja y dolorosa de lo que había imaginado. Cuando la joven terminó, un silencio pesado llenó la habitación. Clara quiso preguntar más, pero las palabras no salían. Solo pudo sostener la mirada de aquella amiga perdida, sintiendo que juntas estaban a punto de desenterrar secretos que podrían cambiarlo todo. La joven se levantó lentamente, sus manos temblorosas sosteniendo un sobre arrugado que había guardado durante años. Clara lo tomó con cuidado, notando el peso invisible que parecía contener. Al abrirlo, encontró cartas escritas con una letra conocida, la de su hermano mayor, palabras que hablaban de miedo, promesas y advertencias que nunca llegaron a ser escuchadas. Mientras leía en voz baja, el rostro de Clara se transformaba, atravesado por la mezcla de tristeza y rabia contenida. Cada frase era un fragmento de un pasado que se negaba a morir, un eco que reclamaba justicia. La habitación parecía encogerse a su alrededor, y el silencio se volvió casi insoportable. La joven, mirando a Clara con ojos vidriosos, susurró: nunca debimos confiar en quienes decían protegernos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que aquello era solo el principio de una verdad mucho más oscura. Afuera, la noche avanzaba, y con ella,
La sensación de que el tiempo para descubrir lo que realmente pasó se estaba acabando. Clara cerró las cartas con cuidado y las guardó en su bolso, sintiendo como un peso invisible se asentaba en su pecho. La joven la miró con ojos cansados y le preguntó si estaba lista para lo que venía, para enfrentar lo que nadie había querido ver. Clara asintió, aunque en su interior sabía que el camino sería más oscuro de lo que había imaginado. Al salir de la casa, el aire frío de la noche la envolvió, y las luces del pueblo parecían titilar con una incertidumbre nueva. Mientras caminaba, sus pensamientos se mezclaban con las palabras de la joven, con las imágenes que había visto y leído. La sensación de que alguien los observaba no la abandonaba, y un escalofrío constante le recordaba que no estaba sola en esa búsqueda. Llegó a un cruce de caminos y se detuvo, mirando hacia ambos lados. El pasado y el presente parecían entrelazarse en ese instante, y Clara supo que la próxima decisión sería crucial. Con una última mirada hacia la casa, tomó una profunda respiración y siguió adelante, dispuesta a descubrir lo que la verdad le tenía preparado. Aquella noche, Clara apenas pudo conciliar el sueño. La ciudad parecía más silenciosa, pero en su mente resonaban las palabras que había escuchado, como un latido constante que no la dejaba en paz. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces titilantes a lo lejos, preguntándose qué secretos escondían esas sombras. Al amanecer, decidió visitar el lugar donde todo había comenzado, la feria. Aunque años habían pasado, el terreno aún conservaba restos oxidados de atracciones y casetas desmoronadas. Clara recorrió cada rincón con la foto en la mano, buscando alguna pista que pudiera conectar los fragmentos que había reunido. Mientras avanzaba, encontró una pequeña placa semienterrada, con un nombre y una fecha que le helaron la sangre. Sus dedos temblaron al tocarla, y una mezcla de tristeza y rabia se apoderó de ella. En ese instante, supo que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también que enfrentarse a ella podría cambiarlo todo para siempre. Clara se arrodilló junto a la placa, sus dedos rozando las letras grabadas que el tiempo casi había borrado. El nombre era familiar, demasiado cercano, y la fecha despertó un torrente de emociones que la hicieron cerrar los ojos por un momento. A su alrededor, el viento susurraba entre los restos oxidados, llevando consigo el eco de risas que ya no existían. Mientras se levantaba, algo llamó su atención, un objeto metálico sobresalía entre la tierra y las hojas secas. Con cuidado, lo desenterró, era una llave antigua, oxidada pero intacta. La sostuvo en la mano, sintiendo el frío del metal y preguntándose qué puerta podría abrir después de tanto tiempo. En ese instante, un ruido detrás de ella la hizo girar rápidamente. La figura de un hombre se recortaba contra el cielo oscuro, su presencia inesperada e inquietante. Clara sintió como el aire se volvía pesado, y supo que ese encuentro no sería casual ni benigno. La verdad, finalmente, comenzaba a salir de las sombras. El hombre se acercó lentamente, su rostro apenas visible bajo la sombra de un sombrero gastado. Clara sintió como el pulso se aceleraba, pero mantuvo la calma, sosteniendo la llave con firmeza. Sin mediar palabra, el hombre extendió una mano y susurró un nombre que resonó en lo profundo de su memoria. Era el nombre de su hermano mayor. Con voz ronca, comenzó a relatar fragmentos de aquella noche en la feria, historias que nadie había contado y que parecían salidas de un sueño oscuro. Habló de promesas rotas, traiciones veladas y un pacto silencioso que había sellado el destino de los chicos. Clara escuchaba en silencio, cada palabra clavándose en su alma como un puñal. Cuando terminó, el hombre le entregó un sobre cerrado, advirtiéndole con una mirada pesada que abrirlo cambiaría para siempre su vida. Clara tomó el sobre, sintiendo el frío del papel y el peso de una verdad que estaba a punto de desatarse. Afuera, la noche envolvía todo en un manto de misterio, y Clara supo que no había vuelta atrás. Clara abrió el sobre con manos temblorosas, el papel crujió en un susurro que pareció llenar la noche. Dentro encontró fotografías, cartas y un diario antiguo, escrito por una voz que había permanecido oculta durante años. Las páginas revelaban la verdad que nadie se había atrevido a contar. Sus hermanos no se habían perdido por casualidad, sino que habían sido atrapados en una red de secretos y mentiras tejida por quienes debían protegerlos. Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara mientras leía cada palabra, sintiendo como el dolor y la rabia se entrelazaban en su pecho. Su madre, a su lado, apretó su mano con fuerza, compartiendo ese momento de liberación y angustia.
La joven amiga que había vuelto a su vida lloraba en silencio, como si finalmente pudiera soltar el peso de tantos años. Afuera, la luna llena iluminaba el pueblo dormido, y en ese brillo plateado, Clara vio reflejado no solo el pasado oscuro, sino también una chispa de esperanza. Sabía que la verdad no borraría el dolor, ni devolvería lo perdido, pero al menos ahora podía mirar hacia adelante, con la certeza de que la luz siempre encuentra grietas para colarse. Y mientras la noche seguía su curso, un susurro leve, apenas audible, parecía flotar en el aire, como un secreto que aún no estaba listo para ser contado del todo.